Buenas tardes. El día de hoy voy a compartir en este encuentro virtual lo que corresponde a la continuidad del temario de Antropología de la Educación. Voy a compartir pantalla para iniciar la explicación y el compartir ideas sobre el tema del día de hoy. En la licenciatura de Ciencias de la Educación, para darle continuidad al contenido de la asignatura de Antropología de la Educación, hoy quiero compartir con ustedes las ideas centrales sobre dos grandes temas: la biología humana y sus consecuencias pedagógicas, y por otro lado, la naturaleza y la cultura en el ser humano. Partamos de este gran tema, la biología humana y sus consecuencias pedagógicas. En primer lugar, los teóricos comentan que hay una controversia, una discusión, una constante reflexión e incluso a veces debate sobre dos palabras sobre este binomio: educación y naturaleza. ¿Hasta qué punto la naturaleza del ser humano responde a ciertos avances o retrocesos de educación en cuanto a su formación? En la época contemporánea, esto ha sido un común denominador, por eso se considera que hay un antagonismo. Pero veamos. En primer lugar, ¿cuáles han sido los avances de las disciplinas biológicas? Bueno, los avances de esas disciplinas biológicas es que han dado respuestas a cómo comprender mejor el comportamiento de los seres humanos y sus procesos cognitivos. ¿Por qué? Algunos psicólogos han dicho que el comportamiento, la conducta que tiene una persona está determinado en aproximadamente un 20% por sus cuestiones biológicas, y que el resto está condicionado, determinado por su entorno social. Sin embargo, en esta tesis que nosotros vemos en pantalla, se dice que la biología nos ha dado elementos para comprender mejor el comportamiento de los seres humanos dentro de sus procesos cognitivos. Y quiero comentar otro ejemplo. Hace algún tiempo, no más de 3 años, en Estados Unidos llamó mucho la atención de un caso. Era un hombre que vivía una vida normal, trabajaba, tenía a su esposa, a sus hijos, y llevaba una vida normal. Sin embargo, de repente la esposa se da cuenta que comienza a tener conductas extrañas, conductas que él anteriormente no se veían. Y esas conductas desgraciadamente recaían en que acosaba a su hija. Entonces la esposa hace una denuncia ante las autoridades, lo detienen, ingresa a la cárcel, analizan el problema, y la sentencia fue pena de muerte. Los abogados empiezan a ver la defensa y fundamentan o empiezan a dar respuesta o a buscar respuestas de por qué sobre esto,
pensando en que su cliente había tenido una vida normal, era una persona que convivía con los vecinos, era una persona que llevaba una conducta intachable. ¿Por qué de repente pasó esto? El asunto llamó la atención porque lo empiezan a tratar neurólogos. Le empiezan a hacer muchos estudios para encontrar por qué el cambio de conductas. Y sorpresa, se encontraron que una parte de su cerebro estaba dañada y que ese daño ocasionaba que sus actitudes cambiaran. Esto llevó muchos meses, años, pero finalmente la corte lo exoneró de la muerte. Entonces, con esto nos damos cuenta cómo la cuestión biológica del ser humano, en algún momento, para unos quizás más, para otros menos, sí determina sus procesos cognitivos. A pesar de que el ser humano pueda socializar, pueda haber ido a la escuela, lo que ustedes gusten, pero hay cosas en su cuerpo, cuestiones biológicas que le van a generar conductas y que incluso visto desde las aulas, en esta materia de antropología de la educación, recordemos que la antropología se va a encargar de estudiar, reflexionar todas las dimensiones del ser humano. Entonces, visto desde la educación, de repente no podemos descartar que el desempeño académico, escolar, de aprendizaje de un alumno o de una alumna pudiera también estar determinado por una cuestión biológica. ¿Sí? Ese es creo que el punto fuerte. Veamos qué más hay aquí. Vamos a tener aquí un listado de autores que nos van a dar un punto de vista sobre esto. Por ejemplo, Hasselmeyer dice que la antropología biológica forma parte de la ciencia empírica de la educación. Vamos a ver cómo se presenta una oleada de personas que van a empezar a trabajar este binomio educación-naturaleza. Aquí nos damos cuenta de dos cosas. Una, que la antropología biológica se suma, ¿sí?, a la explicación de la educación desde el punto de vista empírico. Es decir, estos autores empiezan a aceptar que hay una relación entre la cuestión biológica del ser humano y la cuestión de las experiencias en su proceso educativo. Y es algo muy interesante que nos vamos a... Lusuria, ¿qué dice? Bueno, él sitúa los factores biológicos como elementos que se deben de tener en cuenta por la pedagogía descriptiva. Y vamos a poner un ejemplo con mucho respeto. Todas aquellas personas que tienen una discapacidad. Evidentemente, su cuestión física, su cuestión cerebral, impide que tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje como la mayoría. Entonces, por eso, Lusuria señala que sí tenemos que tomar en cuenta, y creo que en la educación contemporánea eso escasamente lo consideramos, que de esas características biológicas del ser humano van a determinar su aprendizaje en el aula, o su compromiso en el aula, o su dedicación en el aula. Me parece que no es una idea descabellada que tendríamos que estar considerando. Sarramona y Fernández, ¿qué dicen? Bueno, ellos consideran a la biología de la educación una de las ciencias condicionantes que fundamentan la normativa pedagógica. Como nos damos cuenta, en la historia de la humanidad, desde el punto de vista educativo, empieza a haber un avance. Y entonces, ¿sí?, se empieza ya a hablar no solamente de la antropología biológica, sino de la biología de la educación, desde el punto de vista que esta biología de la educación habrá de determinar cómo se va a normar el campo pedagógico, es decir, el campo que se va a dedicar al proceso educativo de los seres humanos. Sin embargo, aquí vamos a ver nosotros para contextualizar esta parte, porque el día de hoy habremos de estar platicando de manera constante sobre la biología humana y sus consecuencias pedagógicas, ¿sí?, y la naturaleza y cultura en el ser humano. Entonces, me parece que esta clasificación de las ciencias de la educación descrita por Quintana en 1983 nos da parámetros muy importantes. Primero,
como nosotros nos percatamos en esta lámina, él hace dos grandes clasificaciones, a una que le llama las ciencias fundamentales y a otra que le llama ciencias de la educación o educología o ciencia de la educación. Digamos que ustedes, por la carrera que están estudiando, estarían como que centrados de este lado. Sin embargo, esto no está afuera. Veamos. ¿Cuáles son las ciencias fundamentales de las ciencias curriculares de la educación? Y tenemos ahí a la biología. ¿Qué significa esto? Que todas esas disciplinas que estamos viendo en pantalla, y me inclino por la primera porque es motivo de estudio el día de hoy, que una de esas ciencias fundamentales de las ciencias curriculares de la educación es precisamente la biología. Pero también nosotros tenemos la antropología. Es decir, estas ciencias se incorporan para poder intervenir en todo el fenómeno educativo. Ahora, en esta otra clasificación del lado de las llamadas ciencias de la educación, Quintana hace dos divisiones. Por un lado, las factuales y por otro lado, las actuales. Dentro de las actuales nuevamente encontramos ahí la categoría o la subdivisión disciplinaria que se llama biología de la educación. Y en donde nos damos cuenta cómo esta disciplina que se llama educación se viene a conjuntar ahora o se viene a analizar de forma muy particular, por ejemplo, biología de la educación, psicología de la educación, antropología de la educación, filosofía de la educación, sociología de la educación, economía de la educación, historia de la educación, derecho de la educación, contabilidad de la educación, ¿sí? Y faltarían tantas otras disciplinas, pero vamos a ver cómo en este mundo de la academia, de cómo ha ido, de cómo explicar a la educación desde la antropología, se van abriendo una serie de subramas que buscan precisamente contextualizarla como ciencia y abrigarla en teorías y en pedagogías dentro del ámbito educativo. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, que hay una necesidad, la necesidad de una biología para pedagogos. Y aquí quiero comentar a este gran hombre, creador de importantes metodologías para la investigación, y creo que para la educación no va a ser la excepción. Y la lámina dice, entendemos con Bunge que cualquier intento de aproximación a la realidad humana que ignore alguna de las dimensiones que la configuran constituye un ejercicio condenado al fracaso, que obviamente compromete el éxito del proceso educativo. ¿Qué significa esto? A la luz de Bunge, de Mario Bunge, ningún acontecimiento, ningún hecho, ningún acto, ¿sí?, se puede ignorar para explicar el proceso educativo. Por ejemplo, si yo ahorita les preguntara a ustedes, ¿la pandemia está influyendo en el proceso educativo? Vista la pandemia como uno de esos elementos que están dentro de la realidad humana. Repito, ¿la pandemia está influyendo en el proceso educativo? Yo creo que la mayoría estaría de acuerdo con su servidora, sí. ¿Por qué? Porque ha venido a cambiar la práctica docente. Porque ha venido a cambiar las formas de evaluación. Porque ha venido a cambiar las estrategias de enseñanza. Porque ha venido a cambiar las estrategias de aprendizaje, visto desde la parte interna de las escuelas y particularmente desde el aula virtual. Entonces, cuando Mario Bunge dice cualquier intento de aproximación a la realidad que se ignore, está condenando el fracaso y compromete el éxito del proceso educativo. ¿Sí? Lo que significa además que todo lo que circunda el proceso educativo tiene que ser revisado desde el punto de vista de la biología de la educación. ¿Por qué? Porque pone en riesgo el proceso educativo. Háblese de familia, háblese de situación económica, háblese de problemas intrafamiliares,
háblese de desempleo, háblese de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros tenemos esta interesante aportación de Mario Bunge para ahorita que decimos, bueno, ¿qué tanto este análisis de la educación desde el punto de vista de la biología nos puede ayudar como educadores y como pedagogos? Vamos a continuar. En ese sentido, la neurobiología ha permitido poner de manifiesto que en el adecuado planteamiento del cómo y cuándo de una situación de aprendizaje se haya comprometido el conocimiento de ciertos aspectos de la dinámica cerebral. ¿Qué implica esto? En antropología de la educación y en este tema que es la biología humana y sus consecuencias en la pedagogía. Bueno, pues eso, que desde mi punto de vista, el desempeño de un estudiante en un aula no solo depende de los factores que está seleccionando el docente en su práctica, no solo depende de la cuestión normativa de la propia universidad, de la parte administrativa también, no solo depende del mapa curricular en donde esté inmerso el programa educativo, sino tal parece y me da la impresión de que muy pocas veces relacionamos esta parte neurobiológica como uno de los elementos fundamentales para el éxito de un estudiante o de un profesionista. Creo que el que nos detengamos a analizar la biología humana y sus consecuencias pedagógicas nos lleva a responder o a intentar tener una respuesta a esa hipótesis de por qué unos alumnos o alumnas aprenden más y otros menos, cuando históricamente, quizás de manera arbitraria, lo hemos subestimado a que no tiene dinero, no tiene trabajo su papá, el estudiante no tiene mucha inteligencia, el estudiante tiene problemas en su casa, el estudiante no tiene interés por estudiar. Sin embargo, con este escenario, tal parece que deberíamos de empezar por revisar cómo está esa parte neurobiológica del ser humano. Obviamente esto representa un alto costo, ¿no? Pero creo que sería lo ideal, porque entonces la tesis no es que el alumno aprende poco porque tiene un mal maestro, o que el alumno no saca 10 porque tiene un papá alcohólico, o que la alumna no entregó la tarea porque no tenía cuaderno, sino que bajo esta perspectiva de la biología humana, una de las razones de esta situación es precisamente por si supiéramos cómo está de salud o no salud su cerebro, ¿no? Entonces, esto viene a ser por sí mismo muy, muy importante. Demore y Jonker, ¿qué dicen? Bueno, ellos defienden la idea de que la educación no es otra cosa que un proceso orientado a conseguir adaptación del hombre, en tanto que es un ser biológico, único y exclusivamente. Entonces, esta idea señala que cuando nosotros como seres humanos nos adaptamos a una escuela, a una comunidad, a un ambiente, a un grupo, ¿sí? Primera, el ser humano es capaz de lograr todo eso. Segunda, biológicamente lo puede trabajar así. Entonces vienen a hacer cosas muy interesantes. Vamos a ver qué otra cosa nos dice Laborit. Y dice, con frecuencia se confunde adaptación y sumisión. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, ahorita nosotros nos hemos venido adaptando a tomar clases en un aula virtual. Nos hemos venido adaptando a subir trabajos en una plataforma que en el caso de CUA se llama Classroom. Nos hemos venido adaptando a, en su mayoría, no leer libros físicamente o fotocopias físicamente, sino a leer documentos en línea, en un computador o en un dispositivo móvil. Entonces, esta tesis que señala Laborit
tiene mucho sentido. Eso no significa que nosotros seamos sumisos a estos medios, sino visto desde la parte de la biología, el ser humano es capaz de adaptarse a eso. Y creo que nosotros hemos dado importantes pruebas, ejemplos, y nos hemos comprometido a seguir en este proceso de adaptación escolar, de adaptación de aprendizaje ante la pandemia. Ahora, hablando de la naturaleza de la biología de la educación, Nassif dice, la combinación de los datos de la biología con el interés y el enfoque pedagógico es lo que viene a generar o a producir algo que se llama biología pedagógica, que es este tema que comprende nuestro temario para el día de hoy, nuestros conocimientos para ir abonando a esto de la antropología filosófica. Ahora, ¿cuáles son los límites de la biología de la educación? Vamos, porque una cosa es que encontremos posibles respuestas a cuestiones que yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué un alumno que vive en una comunidad rural aprende más que un alumno que vive en una comunidad urbana? Vamos a explicarlo biológicamente. Sin embargo, las respuestas que encontremos no significa que se pueden tomar como generalizadas. Por eso aquí dice que la biología de la educación tiene límites, porque esta no es su función crear normas pedagógicas, ¿sí? Tampoco es su función establecer finalidades educativas. La biología de la educación, en consecuencia, explica, comprende, da una postura, da una posible respuesta, pero evidentemente esto no es absoluto. Ahora, si queremos ahorita rescatar, entonces, ¿cómo es esa naturaleza y cultura en el ser humano? Y bueno, Lamarck partía de una teoría evolucionista denominada transformismo. ¿En qué se basa esa teoría? Bueno, que los organismos, que los seres vivos, ¿sí?, van sufriendo de generación en generación cambios. En el caso de los seres humanos, que esos cambios van orientados para la perfección. En la pantalla nosotros vemos la jirafa, ¿sí? Cómo entre más van pasando las generaciones, el cuello de la jirafa se va haciendo más largo. Entonces, por eso esta teoría evolucionista de Lamarck dice que entonces los profesores, los alumnos, también son parte de esos cambios. Y por ejemplo, algo que he comentado mucho en las clases, cuando ustedes concluyan una licenciatura, pues su nivel de conocimientos va a ser mayor que cuando terminaron el medio superior. Cuando ustedes concluyan una maestría, su nivel de conocimientos va a ser más que cuando estaban en licenciatura. Y van no solamente adquiriendo más conocimientos, sino van logrando una perfección académica, ¿sí? Esa es la naturaleza humana. El ser humano, en lo general, no se estandariza algo. El ser humano tiende a desarrollarse, a crecer, tiende a buscar cambios y la educación no es la excepción, ¿sí? Entonces, esa es la naturaleza humana, ¿sí?, que va, como dice Lamarck, que va por constantes transformaciones, se va transformando en el paso del tiempo. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Otra teoría de Darwin, la teoría sintética de Darwin. Una tesis evolucionista dice su originalidad, la selección natural, la lucha por la supervivencia, en la que sales lo mejor capacitado. La especie se adapta a los medios de manera mecánica. La teoría sintética de la evolución fue la solución. El conocer el ADN por Mendel puso leyes sobre la herencia genética. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros ahorita lo que nos interesa es comprender la naturaleza humana, durante muchos años, por cientos, miles de años, el ser humano
ha querido explicar no solo la existencia, sino el origen del ser humano. Y ha habido un sinfín de teorías. Una de ellas es la teoría evolucionista, ¿sí? Otra de ellas es la teoría sintética. Entonces, ¿qué dicen esas teorías? Bueno, que esa evolución del hombre ha sido una consecuencia de un proceso histórico, pero también ha sido consecuencia, ¿sí?, de que el ser humano es una especie que se ha adaptado a los cambios que ha tenido la Tierra, a los cambios que ha tenido la naturaleza, y que ese hombre ha logrado avances. Por ejemplo, hace más de 500 años, pues el hombre no tenía formas de comunicación y fue el mismo ser humano el que ha permitido que hoy nosotros tengamos un sinfín de instrumentos para comunicarnos. Sin embargo, eso fue como parte de su propia evolución de manera natural, ¿sí? De manera natural el ser humano necesita comer. De manera natural el ser humano necesita socializar. De manera natural el ser humano necesita vivir en comunidad. Entonces, esa es una explicación. Ahora, hay dos cosas muy importantes que vamos a empezar a ver desde ahorita, que es la llamada hominización. ¿Qué significa eso? Darwin habla sobre esto en cuanto al origen del ser humano y dice que el ser humano procede de especies biológicas inferiores. ¿Qué significa entonces la hominización? Es un proceso de modificaciones anatómicas y fisiológicas que se transmiten genéticamente. Nosotros hemos visto una imagen y hace un ratito estuvo en una de las diapositivas cómo el hombre, el ser humano que hoy conocemos, tiene un origen, ¿sí? O sea, el hombre no era como ahorita es, sino el hombre ha tenido un origen, en donde a través de esa figura, que era una especie de simio, se ha ido perfeccionando. De tal modo que hoy tenemos un ser humano recto, con menos barba, ¿sí? Y esa ha sido esa modificación, que históricamente no hubo una vacuna, no hubo una pastilla, no hubo una fórmula que dijera, bueno, te voy a inyectar esto y cada vez vas a pararte más recto, sino que eso ha sido una situación que se ha observado al paso de cientos de miles de años y que a veces hay conjeturas de que, bueno, fue que el hombre ha ido evolucionando porque hubo una situación astrológica, pero no ha habido explicaciones fehacientes de por qué ha sido eso. El asunto es que Darwin, en esta teoría en sus planteamientos sobre las especies, dice que las especies no son las mismas en ninguna parte del mundo y que a veces el lugar donde se encuentran los determina que sea de una o de otra forma. Y es el caso de los seres humanos. Por ejemplo, no todos los seres humanos tenemos el mismo tipo de sangre. Y alguna vez yo platicando con un médico le decía que cuál era la razón por la que una gran mayoría de la población tuviera sangre O positivo, que si era una cuestión de herencia. Y me decía que no. Me decía que más bien el tipo de sangre que tú tienes depende del lugar donde vives, depende de la zona. Cuando yo históricamente pensaba, pues que el tipo de sangre deriva de una cuestión de herencia, ¿no? Esa sangre tenía tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo. Sin embargo, me dijo que no, que eso lo determinaba la zona y el lugar donde tú vivías. Entonces, esa es la naturaleza humana. Ahora, ¿qué significa humanización? Ahorita vamos a estar viendo esto con otros planteamientos en diapositivas. Y bueno, la humanización es un proceso que describe cambios en la conducta de los individuos. Estas conductas se van adquiriendo por ensayos y errores, pero después de que se adquieren, se transmiten por imitación. Entonces, por ejemplo, el caminar.
recordemos ahorita cómo aprendimos a caminar nosotros, con ensayos y errores. Y después, eso también, yo veía a mi mamá que caminaba y yo también empecé a caminar. Es decir, esa es la naturaleza humana. Para caminar, muchachos, muchachas, no necesitamos leer un libro. Para haber aprendido a hablar, no necesitamos ir a una escuela. Bueno, ahora muchos sí necesitamos ir a una escuela para aprender una segunda lengua o un segundo idioma. Pero esas cosas primarias de la naturaleza humana, como comer, como vestir, como caminar, como hablar, se adquirieron por ensayo y error y por imitación principalmente. Obvio que si hay personas que no pueden llegar a desarrollar el hablar, el comer, el vestir, el caminar por imitación, porque ya tienen algunas dificultades de salud, pero la gran mayoría, nuestra naturaleza humana, esa belleza de naturaleza humana, nos permite que a través del ensayo y del error y a través de la imitación nosotros hayamos aprendido, repito, a hablar, a vestirnos, a comer, a caminar. Me parece que muchas de las cosas que siguen ya se van a aprender a una escuela, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, aprende a conducir un auto sin que le enseñe, nada más es mirando, observando. Hay otros que tuvimos que necesitar que alguien nos enseñara. Y hay otros que tuvieron que ir a una escuela para aprender a manejar. Esa es la naturaleza humana. No todos vamos a tener la misma forma de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A unos nos cuesta menos, a uno nos cuesta más. Y justo en eso se ocupa la antropología de la educación. Entonces, continuando en este tema naturaleza y cultura en el ser humano. La naturaleza proporciona a cada especie biológica el equipamiento necesario para adaptarse en donde vive. Y nosotros vemos en la imagen justamente eso. Son sociedades diferentes. Y bueno, a mí me educaron para adaptarme a vivir donde estoy ahorita. Ahora, el otro elemento, la cultura. La cultura es la respuesta adaptativa, y otra vez venimos con este fenómeno de la adaptación de los seres humanos, y nos permite encajar en el entorno donde vamos a vivir, y se adquiere en el seno de la sociedad. Entonces nosotros vemos aquí cómo este grupo de personas encajaron en un lugar, este otro grupo de personas por lo mismo. Las características de estas personas son diferentes a estas, por ejemplo. Esa es la naturaleza humana. Sin embargo, aquí empieza a haber un término muy importante que viene a explicar esa naturaleza humana e incluso determina también procesos de educación como es la cultura. Vamos a ver qué más tenemos de esto. Sigmund Freud concibió la cultura como fuente de insatisfacción. Es un planteamiento muy fuerte. Muchos traemos en nuestra mente que cultura es valores, tradiciones y costumbres, y que la cultura es muy buena, ¿no? Y que la cultura se tiene que transmitir. Sin embargo, él dice que él concibió a la cultura como fuente de insatisfacción. ¿Por qué? Probablemente porque desde el punto de vista de la biología, a lo mejor yo en mi naturaleza humana, yo no me quiero adaptar a vivir donde radico, pero lo tengo que hacer, porque así dice mi familia, porque así dicen las costumbres, porque así dicen los valores de mi familia. ¿Sí me explico? Por esa razón, dice Freud, que la cultura es una fuente de insatisfacción, en donde, dicho de otra manera, la cultura se va transmitiendo y te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer un izamiento a la bandera, porque vas en la primaria, y cuando uno va en la primaria tiene que hacer un izamiento a la bandera. Bueno, pero yo no quiero, es que lo tienes que hacer. Ajá, porque es un valor patriótico que tenemos en México. Y lo tienes que hacer. En ese momento se vuelve insatisfactorio. Hay otro hombre, un gran filósofo, un clásico, que es Jürgen Habermas. Él dice que la cultura es dominante.
Y nosotros vemos en la imagen a un grupo de jóvenes que están meditando, que están practicando tal vez yoga, y están vestidos del mismo color, tienen el mismo corte de cabello y están imponiendo sobre otros sectores de la sociedad. Entonces es cierto, yo estoy de acuerdo con Habermas que la cultura es dominante. Ahora, ¿cuáles son los universales culturales que nosotros tenemos y a través de los cuales la cultura impone o la cultura domina? Entonces, los universales culturales van a ser todos aquellos factores que nosotros, al vivir en sociedad, se nos imponen cotidianamente. Para que nosotros, recuerdan que hemos venido hablando ahorita del asunto de la adaptación, que la naturaleza humana necesita adaptarse, integrarse. Bueno, ¿cómo lo hace desde el punto de vista cultural? Porque entonces, visto desde esta forma, la cultura es necesaria para la sobrevivencia de la naturaleza humana. Pero ¿cómo lo hace? Aquí tenemos 6 elementos. Uno es el lenguaje. A través del lenguaje en cualquiera de sus dimensiones, escrito, hablado, visual, auditivo, etc., a través de ese lenguaje fluye información y el ser humano se puede adaptar, integrar, sumar a vivir en sociedad. Y es parte de su naturaleza humana. ¿Cuál es el otro de los elementos? El arte. A través del arte también nosotros somos parte de esa formación cultural. Los mitos, la religión, los ritos, los tabúes. Entonces quizás por eso Freud decía que la cultura es insatisfecha. Y ahora, ¿de qué nos hemos dado cuenta en las nuevas generaciones? Pues que los jóvenes, por ejemplo, ya no quieren creer en una religión, o no creen en los mitos, o no les gusta participar en los ritos, o no practican su vida de tabúes. ¿Por qué? O porque no se los transmitieron, o porque su racionalidad impera sobre las creencias, pero esa es la naturaleza humana. Lo que sí es cierto que en el mundo hay una serie de mitos, hay una diversidad de religiones, hay una gran cantidad de ritos y hay muchos tabúes que se practican en el día a día, porque son parte de las características de una comunidad, son parte de una cultura. Ahora, si nosotros regresamos a esta parte de la hominización, ¿qué significa? Que cuando dicen nos quedamos con la hominización cuando queremos explicar algo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a los orígenes de eso que queremos explicar. Por ejemplo, cómo se ha formado, lo que ha influido en su constitución, su desarrollo y su evolución. Ese tipo de preguntas son un ejemplo de hominización. Y si nosotros dijéramos, bueno, ¿cómo se ha formado este alumno? ¿Qué ha influido en él para que sea un excelente alumno? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué dicen las teorías preevolucionistas? Y en donde está, por ejemplo, Aristóteles y Platón. Ellos creen que las especies de nuestro planeta no sufrió cambios desde su origen, sino que eran constantes, situación que vino a refutar Darwin. Pero los primeros filósofos como ellos decían eso, ¿sí? Que las especies no han sufrido cambios, que son constantes. Hoy, gracias a tantos descubrimientos y a tanta investigación, pues nos damos cuenta que las especies sí han sufrido cambios. ¿Sí? Y las especies animales, vegetales y también el humano han sufrido cambios. ¿Qué dice la teoría creacionista? Dice que las especies aparecieron de manera espontánea o divina. Lo que les decía hace un rato yo, tal vez, ¿sí?
la Biblia lo explica con la teoría de la creación, en el Génesis, ¿no? Donde dice que la creación está separada y definitiva de las especies vivas y la creación del ser humano por Dios y a su imagen y semejanza. Eso es lo que plantea la teoría de la creación, en donde todo lo que hay sobre la faz de la tierra no fueron de manera espontánea, sino fueron obra y creación de un Dios. Y por muchos años de historia del mundo, y todavía mucha gente parte de esa teoría. Entonces, de repente podríamos encontrar profesores, alumnos que siguen pensando eso, que ellos son obra, principalmente son una creación de Dios, pero hay otros que dirán que no, y así sucesivamente. Entonces, de ese modo, los representantes en el siglo XVIII, como Carbon, Linneo, Georges Cuvier, evidenciaban que había un creador detrás de este proceso, paradoja. Tenían una convicción fijista, pero sus estudios fueron la base de las teorías evolucionistas. O sea, por un lado, decían que Dios, pero por el otro aceptaron que el desarrollo y crecimiento del ser humano ha sido producto de sus propias circunstancias históricas, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos otra vez lo que hace un rato refería, para ya ir cerrando filas, las teorías evolucionistas, la de Darwin, ¿sí? Con su obra El origen de las especies, y con esa teoría prácticamente viene a causar una gran controversia con las teorías basadas en ideologías y religiones que justificaban la existencia del ser humano. Él ya llega y dice, no, las especies se van transformando y las especies por consecuencia tienen cambios. Y ahora, desde el punto de vista de la academia, de la investigación, pues eso ha sido muy demostrado. Nuestra misma educación, nuestros programas educativos, nuestras materias, nuestras carreras. O sea, hay carreras que se han incorporado en las universidades como producto de las necesidades y los cambios que el ser humano ha generado en sociedad, como por ejemplo, hoy en día el uso de las redes sociales. Eso ha implicado que se abran carreras en materia de tecnología. Entonces esas especies van cambiando, no son estáticas, se van transformando. Por eso dice que la selección natural es el principio explicativo de la evolución. Y ha habido cambios espontáneos de las especies. Obvio, hay algunos otros cambios que ha provocado el mismo ser humano, pero hay cambios que son producto de la propia naturaleza de las especies. Y por eso dice que solo perduran las especies más eficaces en la lucha por la supervivencia. Y el ser humano desciende desde los antiguos primates. Ahora, ¿qué dice Gregor Mendel? Él dice que ante la ausencia de una teoría que se diera cuenta de los factores que influían en la herencia biológica, fue subsanada por él. ¿Qué dice él? Habla sobre las doctrinas mutacionistas, y son los genes. ¿Qué dicen ahí? Bueno, empiezan con lo que hace un momento comentamos en gran parte de la clase, que era que la explicación del ser humano en el ámbito educativo está determinado también por cuestiones biológicas, por cuestiones de genes, por cuestiones de herencias desde el ámbito de la biología. Y eso obviamente, como decía la primer lámina, ha venido a generar un gran antagonismo, una gran discusión entre educación y naturaleza. Porque hay tres cosas. ¿El ser humano está determinado por su propia naturaleza humana o está determinado por cuestiones que se crean en el mundo moderno, como son las escuelas, o está determinado por esa parte biológica interna de él? Hace un rato veíamos las teorías sintéticas o neodarwinistas, y que estas teorías sintéticas son el resultado de la combinación de la teoría de la selección natural y las teorías de las mutaciones. O sea, por un lado dice, pues es que vamos a pensar en un ejemplo, ¿no? El ser humano cuando nace, pues nace perfecto, nace pequeño, pero al paso del tiempo, su naturaleza humana va haciendo que crezca, que distintos órganos de su cuerpo se vayan fortaleciendo. Cuando llega a una edad madura, sus órganos de su cuerpo van perdiendo debilidad, van perdiendo fortaleza. Entonces, por eso aquí hay dos teorías, la teoría natural y la teoría de las mutaciones.
Y las dos, yo pienso que han sido contextualizadas y han sido fuentes de explicación ante muchos fenómenos. En ese sentido, la evolución del ser humano ha sido explicada desde diferentes ramas: la paleontología, la biología, la genética, la inmunología, y que han sido parte de los escalones de esa evolución. Y aquí hay otra explicación, ¿no? De otras personas, que sí hubo una explotación en la Tierra y que eso ocasionó. Finalmente siguen siendo teorías que muchas veces para algunos no son suficientes, para otros es lo más creíble desde el punto de vista del raciocinio. Y aquí por eso nos dice, bueno, para quienes dicen que el ser humano no ha evolucionado, para quienes dicen que el ser humano no ha tenido cambios, o para quienes dicen que el ser humano ha sido siempre igual, o para quienes dicen que el ser humano no tiene mutaciones, pues con esto se desvanece. Porque aquí nos va diciendo, por ejemplo, que en un principio los primates tenían solo 32 dientes y 5 dedos en las manos y los pies. Entonces, eso ha venido transformándose, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra, la teoría del candelabro, que habla sobre el origen del ser humano multirregional, los diferentes cambios evolutivos en diferentes lugares y el intercambio genético entre poblaciones. La teoría del arca de Noé, o llamada del jardín del Edén, en donde un único origen del ser humano está en el continente africano. Entonces, aquí nos dice que esta teoría, estos estudios genéticos de la herencia del ADN están apoyados en esta teoría. Y llegamos entonces, para ir cerrando esta parte, de explicar no solo la naturaleza, la biología humana y sus consecuencias en la pedagogía, sino también la naturaleza y cultura del ser humano. En la hominización hay una aparición del género Homo y todas sus especies. En la humanización hay una aparición de las primeras especies humanas, en la cual aparece la cultura como elemento fundamental. Y nosotros recuperamos esta parte de la cultura. Y se dice que la cultura es el conjunto de informaciones adquiridas a través del aprendizaje social, que pueden darse por imitación, por asimilación o por costumbre. ¿Qué significa la cultura desde el punto de vista humano? Un conjunto de informaciones adquiridas de manera social y transmitidas mediante el lenguaje. Entonces, aquí decimos, bueno, tenemos nosotros algo que hemos venido señalando como parte de una de las características humanas, que es su capacidad del ser humano de adaptarse, y tenemos entonces que gracias a la cultura podemos modificar el medio, ¿sí? La evolución adaptativa adapta al medio al organismo, es más significativa que la biología. La evolución biológica adapta el organismo al medio, ¿sí? Y aquí tenemos tipos de cultura según Jesús Mosterin. Hay una cultura descriptiva que representa la realidad y las características de nuestro entorno, pero también hay una cultura práctica que proporciona pautas de conducta para la acción, cómo actuar, cómo enseñar las tareas. Y eso es lo que nosotros estaríamos viendo, la teoría valorativa, la cultura valorativa, que origina sentimientos de atracción o rechazo a lo que nos rodea. Entonces vean cómo el concepto inicial, primario, que teníamos de cultura, se ha venido también, no sé si actualizando, o ha habido una evolución en su propia terminología, pero hoy tenemos que hay 3 tipos de cultura. Pues muchachos, yo con esto estaría cerrando. Todo este material fue para compartir con ustedes aspectos relevantes para comprender en qué consiste la biología humana y sus consecuencias pedagógicas, y para comprender la naturaleza y cultura del ser humano. Entonces, si hay alguna duda, yo estaré al pendiente en la plataforma de Classroom. Les deseo muy buena tarde. Ofrezco una disculpa porque todo esto lo estoy haciendo porque mi equipo de cómputo se bloqueó y no me permitió grabar la sesión. Por eso estoy aquí y estaré al pendiente de sus dudas. De mi parte sería todo. Muy buena tarde y a cuidarnos todos. Gracias.